antesala de un día tan especial, ¿no? Como el día de mañana, el día de las madres, de esos seres maravillosos que el Señor nos ha dado eh, para que la vida sea preservada, para que la vida se prolongue. Algo maravilloso hizo el Señor en la mujer, porque es un ser único, especial, que da vida. Algo que para nosotros los hombres a veces es incomprensible, ¿no? Porque no tenemos la sensibilidad que el Señor les ha dado a ustedes, damas, de tener esa sensibilidad de entender los secretos más profundos de la vida. Nosotros los hombres a veces somos un poco cuadriculados en ese sentido, pero reconocemos en nuestro corazón que es necesario tener una compañera, tener esa persona que nos dio la vida y esas compañeras de viaje, ¿no? Que son tan necesarias. De verdad que es una bendición y el Señor sabe cómo hace sus cosas. Mis queridos hermanos, hoy nos tocó el tema de la muerte de Cristo. Vamos a tratar de sacarlo en media hora. Si no se puede, pues nos vemos dentro de 8 días, ¿sí? Pero hoy fue un tiempo maravilloso, la verdad, y está siendo maravilloso. Y yo espero en el Señor que esta palabra llegue a su corazón, que esta palabra penetre, que esta palabra rompa, que esta palabra se haga vida en su corazón, que el Señor a través de su Santo Espíritu hoy la siembre y que esa palabra germine y dé fruto y se multiplique al 100 por 1. Amén. Entonces, vamos a Efesios 7:8, pastor, para que vamos entrando en materia. Amén. Efesios 1:7-8. 1:7-8. Me va a tocar leer del tablero porque de la pantalla porque no lo traje. Cualquiera, pastor, la que usted guste. Si es nueva traducción viviente, pues está bien. Bueno, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Amén. ¿Me puede regresar al 7, por favor? Entonces, lo que el Señor nos está diciendo en este pasaje, en el versículo 7, dice que Él es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Eso es lo que hizo la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su sangre, ¿no? Derramada en la cruz. Ahí hay una situación que tengamos en cuenta, ¿no? Y es que los hechos que ocurrieron, que antecedieron y que fueron posteriores, están tan íntimamente entrelazados que es un poquito difícil separarlos, ¿no? Porque entre el sufrimiento del Señor, la crucifixión, su muerte y resurrección, existen una cantidad de hechos y datos muy importantes y se entrelazan. Por eso, de pronto hoy van a escuchar algunos temas que ya mis hermanos que habían participado y que van a participar, pues van a tocar, porque está tan íntimamente relacionado que es muy difícil separarlos. Entonces, este plan que el Señor diseñó de comprarnos a través de la sangre de Cristo tenía como propósito restaurar el reino de la vida. Una vez que la maldad fue hallada en los cielos. Entonces este plan, trazado por Dios desde la eternidad, tenía que restaurar lo que al principio estaba hecho en los cielos. Y es importante tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque era que en el cielo no existía el pecado. En el cielo no existía la maldad.
todo era bueno, agradable y perfecto. Allá no habían problemas. No ocurría nada malo, todo el mundo vivía muy contento, muy feliz. Todos se amaban los unos a los otros, se servían, había un orden establecido. Hasta que pasó algo y vamos a Ezequiel 28:15. Entonces aquí empezó el problema. Porque en el cielo todo era bueno. Allá no pasaba nada malo. Pero ocurrió lo siguiente. Dice el Señor, eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día que se encontró maldad en ti. Ahí está hablando de quién? De Luzbel, ¿no es cierto? Está hablando que un día el Señor encontró maldad. Imagínense usted llegar a su casa y la dejó totalmente arreglada, ¿sí? Todo reluciente, todo limpio, todo en su lugar. Y de pronto usted regresó por la tarde después del trabajo y la encontró hecho un manicomio. ¿Qué pasó acá? Yo dejé todo listo. ¿Qué ocurrió? Fue algo sorprendente. Humanamente lo pensamos, ¿no? Pero el Señor todo lo sabe, todo lo conoce. Y de una manera que yo no puedo entender y que creo que es muy difícil que alguien lo pueda entender, la maldad comenzó a existir. En el reino del amor, de la luz, del orden, la maldad comenzó a existir. ¿De dónde salió la maldad? La Biblia no dice, no lo especifica. Solo dice que fue hallada la maldad. Apareció de un momento a otro. La Biblia no explica, no dice. Pero se presentó un problema muy grave, gravísimo, en el reino de los cielos. Todo lo que era bueno, perfecto, se dañó. Y en donde había orden, comenzó el desorden y el caos. Donde había respeto, comenzó el irrespeto. Donde habían buenas intenciones, comenzaron a surgir malos deseos, malas intenciones. Entonces se armó un tremendo problema que había que solucionar. Había que entrar a resolver ese asunto. ¿Y el problema dónde empezó? ¿Empezó en la tierra o en los cielos? En los cielos, allá empezó. Porque acuérdense que en Génesis dice que en el principio creó Jehová los cielos y la tierra. Ese es el orden. ¿Qué tiempo pasó entre el uno y el otro? Nadie lo sabe. Pero ese fue el orden que Dios estableció. Amén. Entonces, este es un problema muy grave, muy delicado, ¿sí? Que dejó consecuencias nefastas. Una tragedia en los cielos, aterrador, aterrador, lo que la maldad hizo. Todo el orden que Dios había establecido, todos los planes que Dios tenía con sus seres espirituales que Él había creado. Porque Dios creó todos los seres espirituales que existen actualmente. Y cuando Él crea las cosas, Él las crea para darles vida. Tú fuiste creada para darte vida. Y cada uno de nosotros fuimos creados no para un ratico, no para un momento, sino para que tengamos vida y vida en abundancia. Dios no hace robots, Dios no hace autómatas, Dios hace hijos. Y nosotros hemos sido llamados a ser hijos por fe en Jesucristo. Entonces todo este orden que Dios tenía establecido, de un momento a otro cambió. Donde había vida, entró la muerte. Donde había orden, entró el desorden. Dios tenía un plan con unos seres espirituales y le entregó a Lucifer, a Luzbel, una responsabilidad de cuidar a unos seres espirituales. Y formó montes en los cielos. Y había un monte muy amado por él, que es el monte de Sión.
Y esa responsabilidad que tenía este ser espiritual de alto rango, porque es que Luzbel era un querubín protector. Pero un día en él fue hallado maldad. Y toda esa responsabilidad que Dios le entregó, él la corrompió, él dañó, él pervirtió lo que el Señor le entregó en sus manos. Cuídame a estos, porque tú eres un querubín protector. Y él los dañó a todos, absolutamente. Entonces, este es un problema muy delicado, ¿sí? Así que vamos a entrar primero a hacer unas definiciones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver el tema de la muerte, ¿no? La muerte es la separación del alma y el cuerpo por causa del pecado, que puede conllevar a la muerte espiritual o separación del Espíritu de Dios, ¿sí? Romanos 6:23 es el pasaje clásico, pues, que nos puede ilustrar sobre esto, ¿sí? La muerte es la separación del alma y el cuerpo por causa del pecado. Con respecto a Dios, es la muerte espiritual, porque el pecado nos aparta de Dios, que no podemos tener comunión con Él. ¿Qué dice Romanos 6:23? Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Afortunadamente tenemos un Dios que todo lo sabe, y Él dejó a través de su Hijo un plan de salvación. Amén. Ahora, ¿qué es el pecado? El pecado es la transgresión o violación de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4 nos lo explica más en detalle. Pecado es la transgresión o violación de la ley de Dios. Cuando usted viola un mandamiento, usted está pecando. Cuando Dios le dice, no se meta por ahí, y uno de terco se mete, está pecando. Cuando Dios le dice a uno, haz esto, aquello, lo otro, y nosotros no lo hacemos, estamos pecando. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y mire, ahí hay un problema más delicado, porque en el Antiguo Testamento usted tenía que hacer o no hacer para violar la ley de Dios, ¿sí? Entonces usted tenía que hacer, ¿sí? No matarás, entonces no mate, ¿sí o no? Si usted no mata, usted está cumpliendo la ley de Dios, ¿no es cierto? Honrar a padre y madre. Si usted los honra, los respeta, usted está cumpliendo. Pero si no lo hace, está en pecado. Amén. Si usted mata, está en pecado. Pero el problema más grave aún es que el Señor dijo que con solo pensar, ¿sí? No codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿no? Pero el Señor dice, pero con solo pensar ya has pecado. O sea, el nivel subió. Lo que antes era, si tú lo hacías o no lo hacías, pecabas. Ahora es si tú lo deseas, si tú piensas. O sea que el pecado llegó a un nivel de tal tamaño y de tan delicado que no basta con hacerlo o no hacerlo. Ahora desearlo nos hace pecadores. Amén. ¿Qué es la ley de Dios? Pues son normas éticas, morales y legales que reflejan la voluntad y el carácter de Dios. Romanos 7:12, pastor. Son normas éticas, morales y legales que reflejan la voluntad y el carácter de Dios. Eso es lo que es la ley de Dios. Refleja quién es Dios. Porque lo que está contenido en la ley es lo que refleja al Padre, es lo que es Él en esencia. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandamientos son santos, rectos y buenos. Entonces, por consiguiente, Dios es santo. Porque si sus mandamientos
y la ley misma es santa y sus mandatos son santos, por consiguiente, el autor de esos mandamientos es santo. Amén. Esta agua me la puedo tomar, ¿no es cierto? Amén, aleluya. Con permiso, ¿no? Ay, así no la haya cambiado, el caso es de sed. Entonces, la ley es el reflejo de Dios. No podemos tener normas santas si Dios no es santo. O no podemos tener normas pecaminosas si Dios es santo. No. O es o no es. Por consiguiente, la ley es santa. Porque refleja la voluntad y el carácter de un Dios que es santo. Y no es solamente santo, es 3 veces santo. Amén. Ahora, hablemos de algo interesante que nos confunde cada rato. ¿Sí? La culpa. ¿Es lo mismo que pecado? Pues, ¿cómo le parece que no? Hay diferencia. ¿Qué es la culpa? Es un estado o condición que produce un sentimiento por haber infringido la ley de Dios. Por favor, Pastor, Romanos 3:10. Es un estado o condición que produce un sentimiento por haber infringido la ley de Dios. Cuando nosotros pecamos e infringimos la ley de Dios, nos da un sentimiento de culpa, de vergüenza. ¿Sí? Como dicen las Escrituras, no hay un solo justo, ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque ¿a quién se le llama justo? Al que cumple la ley de Dios. Al que no cumple la ley de Dios, se le llama injusto. ¿Sí? Entonces, cuando somos declarados justos en este tiempo, ¿es por qué? Porque nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que el que cree en el nombre del Señor Jesucristo es salvo. Entonces, para el Padre, automáticamente se vuelve justo. Entonces, somos justos. Por una sola razón, porque creemos en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Romanos 3:23, pastor, porfa. Entonces, esa justicia nos exonera de la culpa, nos libera de la culpa. Cuando tenemos la convicción de lo que la palabra dice, entonces ya esa culpa del pecado ya no debe estar en nosotros. Dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos hemos pecado, ¿sí? Absolutamente todos. Pero Dios resolvió esta situación en Cristo Jesús y nos declaró justos por creer en Él. Ya nosotros no debemos sentir la culpa por el pecado que hemos cometido, porque cuando el Señor murió en la cruz, murió por nuestros pecados y por nuestra culpa. Él nos limpió de todo pecado y de la culpa. Y es importante que entendamos esto bien clarito, ¿sí? Entonces vamos a hacer una ilustración para que vamos entendiendo el tema, ¿sí? Porque apenas estamos empezando, ¿de acuerdo? Entonces, mire, el Señor a mí me habla por ilustraciones, ¿no? A uno les habla de una manera, a otro les habla de otra, con parábolas, con ejemplos. A mí me habla por ilustraciones. Cuando yo no entiendo algo, Él me coloca una ilustración en la cabeza para que yo pueda asimilar los conceptos y más o menos le voy entendiendo, ¿vale? Entonces, lo que Él colocó en mí era que un rey, un gran rey, mandó a construir un muro que fuera totalmente blanco, 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 todo blanco, ¿sí? Para engalanar el castillo y proteger pues el castillo, ¿no? Un muro, me imagino yo de 3, 4, 5 metros de alto, pero tenía que ser todo blanco, absolutamente blanco, y contrató pues a una persona, a unos maestros para que lo hicieran, ¿sí? O sea que los ladrillos tenían que ser blancos, ¿no es cierto?
El cemento que iban a colocarle tenía que ser blanco, ¿sí? Luego el estuco tenía que ser blanco. Y la pintura que le iban a aplicar, pues tenía que ser blanco. O sea, tenía que ser todo blanco, ¿sí? No podía haber nada de otro color, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es la ley? La ley era la orden de construirlo de acuerdo a las especificaciones de calidad, planos, estructura, acabado. Esa era la ley, el contrato, ¿no? Bueno, necesito que me haga esto así, así, así. Venga, firmemos el contrato, ¿sí? Entonces te quedó claro, compre los materiales, eso vale tanto, tenga el presupuesto y esa es la ley, ¿no? La parte, pues, digamos, jurídica, la parte del contrato donde las personas se ponen de acuerdo, se definen los términos, ¿no es cierto? Los alcances y todo queda por escrito y ya queda todo arreglado y arranque a trabajar, pues, maestro. Ok, ahora, ¿qué significaría el pecado? Pues que los maestros no lo hicieron, ¿sí? Usaron materiales inadecuados, no se guiaron por los planos, ni las indicaciones técnicas, no le colocaron los colores adecuados, sino que por economizarse la plata, lo mezclaron, usaron materiales de mala calidad, ¿sí? Y para que la cosa no se notara mucho, entonces al final compraron una pintura de esas baraticas blancas y se lo aplicaron, ¿no? Y le dijeron al rey, vea, ya está hecho. Mira esa hermosura como quedó, ¿sí? Y se veía que era blanco, ¿no? Y a la altura, de pronto a la altura no era tanto el problema, quizá. Entonces, el pecado es que no se cumplió con la ley. Los trabajadores no hicieron de acuerdo a lo que el contrato decía, a lo que habían acordado, al pacto que se había establecido entre los dos, ¿sí? Entonces, los trabajadores fallaron, ¿sí? Ahora, la culpa, ¿qué sería la culpa entonces? Cuando ya cayó el primer aguacero como estos días, apenas cayó el primer aguacero, ¿qué pasó con la pared? Se destiñó. Y cuando comenzó a desteñirse eso, pues el rey se dio cuenta que lo habían timado, que lo habían engañado, que no era lo que. Entonces, pues llamó a los trabajadores y pues los castigó, ¿sí? Y les hizo pagar por ese daño. ¿Qué le pasó a los trabajadores? Pues sintieron vergüenza, ¿no? Porque los pillaron, porque tuvieron que pagar, ¿sí? Entonces, ese sentimiento derivado de sentirse culpables y de fallar en el resultado final, ¿sí? Entonces se deprimieron, se enfermaron, ¿sí? Como tenían el sentimiento de culpa, entonces perdieron sus hogares, sus familias, el rey los encerró por allá en lo profundo de la cárcel y los desterró y su vida fue un infierno a partir de ese momento, ¿sí? Esa sería la consecuencia de la culpa, que sintieron vergüenza, un sentimiento, ¿sí? La culpa es una condición, no es el sentimiento. Es una condición de haber sido encontrado culpable, ¿sí? Pero la vergüenza tiene el propósito de llevarlo al arrepentimiento. Amén. O sea que cuando nosotros reconocemos que hemos fallado, cuando nosotros nos sentimos culpables porque le hemos fallado a Dios, entonces nos sentimos mal, nos deprimimos y nos da vergüenza, nos sentimos tristes. Ese es el sentimiento, la vergüenza, la tristeza, la angustia, la depresión. Esos son sentimientos que son derivados del estado de la culpa, ¿sí? Entonces, si eso no se maneja adecuadamente, ¿qué pasa? Cuando el enemigo te tira la cascarita para que tú la pises y tú caes en la trampa del enemigo y pecas, ofendes a Dios, entonces tú te sientes que eres culpable.
E inmediatamente se deriva un sentimiento de culpa. Entonces ahí es cuando el enemigo te dice, fallaste, mira, Dios ya no te va a volver a creer. Eso que tú hiciste fue muy grave. ¿Vos crees que Dios te va a perdonar? ¿Tú crees que puedes estar bien delante de Dios después de lo que hiciste? El diablo habla así y te habla al oído y te dice, ya no tienes perdón. Y comienza a manejar la culpa. Y entonces si tú no lo tienes en los conceptos claros, ¿qué va a pasar? Que tú te vas a deprimir. Y entonces muchos cristianos, muchos ministros terminan escuchando al diablo. No escuchan a Dios que nos perdonó. Entonces viene la muerte. ¿Sí? Le llega la muerte a estos trabajadores que hicieron mal el muro y resulta que la muerte es no volver a ser contratados, perder definitivamente su estatus como constructor y ser despedidos del reino, de su casa, de su familia. Viene una muerte material y espiritual. Cuando nosotros no diferenciamos entre la voz de Dios y la voz del diablo. Todos somos culpables. Todos merecemos la muerte. Pero el Señor nos perdonó. Y no solo los pecados, sino la culpa. Ya no somos culpables. Porque en la cruz el Señor nos perdonó. Ya podemos decirle al diablo, diablo mentiroso, sí, yo pequé. Yo pequé porque todavía no soy perfecto. Porque todavía estoy luchando, ¿sí? Pero Dios ya me perdonó. Y esto que yo hice fue por mi humana debilidad. Pero yo ya hablé con el Señor. Yo reconocí mi pecado y le pedí perdón. Así que no me vengas a hablar a mí de culpa y que ya no me puedo restaurar y que ya no puedo tener la frente en alto. Porque el Señor me ha hecho más que vencedor. Porque el Señor ha perdonado mis pecados y mi culpa. Así que yo voy para adelante con la frente en alto, confiando en el Señor. Amén. Entonces, mantengamos esa claridad en los conceptos, por favor. Una cosa es el pecado y otra cosa es la culpa. Aunque están entrelazados, son diferentes. Amén. Bueno, entonces vamos a hacer unas reflexiones sobre la muerte y la vida. Son dos caras de la misma moneda, llamada existencia. Vamos a Deuteronomio 30:15, pastor, porfa. Son dos caras de la misma moneda. La muerte y la vida, a partir de ese problema que pasó en los cielos, perdón, Deuteronomio 30:15. Deuteronomio 30:15. Ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. ¿Podemos ver el 16, pastor? Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas tus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Amén. Entonces, dice el Señor que ha puesto delante de nosotros el bien y el mal, ¿no es cierto? Escojamos el bien para que tengamos vida. Ahora, ¿por qué es una misma moneda? Porque la existencia que Dios creó en los cielos era buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Pero cuando fue hallada la maldad, se manchó, se tiñó. Así como estos trabajadores malos le echaron esa pintura mala al muro, de igual manera la maldad alcanzó a contaminar
esa existencia que era buena, agradable y perfecta. Tanto es así que el querubín protector que tenía el más alto cargo pecó y cayó. Porque esa mancha lo contaminó, se impregnó en él, porque en él fue hallada maldad. A partir de allí, la existencia se contaminó. Entonces había una parte buena y había una parte contaminada. ¿Sí? No es que sean dos existencias, no es una sola, sino que una parte de ellas se convirtió en una existencia manchada. ¿Ven? En el principio, en los cielos solo existía la vida, ¿no? Como un tipo de existencia buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Eh, en Apocalipsis 21:4 pues, se lee como al final de los tiempos. Pero recuerden que al final de los tiempos es lo que Dios quiere volver otra vez a renovar, ¿no? Él dice que Él secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Ahí es cuando Él restaura y devuelve a su estado original toda esa cantidad de manchas que había. Ahí ya esa pintura mala se había deshecho, ya la sangre de Cristo había borrado toda mancha y las cosas vuelven a ser como al principio, porque allá tenemos que llegar. Habrá un cielo nuevo y una nueva tierra. Todas las cosas volverán a ser limpias como al principio. Entonces existirá una vida como siempre ha existido, pero ya la maldad no se hallará allí. Ya la maldad no podrá estar allí. Esa maldad que tampoco se puede destruir, porque una vez que existe y que se le da vida, ya no se puede destruir. Esa es la razón por la cual existe el infierno. El infierno se tuvo que crear porque es que esa maldad que tomó vida ya no se puede destruir. Y eso es un misterio de Dios. Porque uno diría, lo más fácil es destruirlo, lo más fácil sería acabarlo, ¿no es cierto? Acabar al diablo y a la maldad y que el pecado no exista más y hacerle así y taparlo y que esa vaina se vaya, ¿no es cierto? Eso sería como lo ideal, pero resulta que no, resulta que una vez que algo es creado, tiene ya un poder espiritual que ya no puede dejar de existir. Entonces, ¿cuál fue la solución? El lago de fuego. ¿Cuál fue la solución? El infierno como cárcel temporal. Hay que separar el mal. No puede estar con el bien. Es una existencia que tiene que ser preservada, como era al principio, que era una existencia buena, agradable y perfecta. Al final de los tiempos, tiene que volver a pasar lo mismo. Tiene que ser una existencia buena, agradable y perfecta. Pero la existencia mala, la mancha mala, tiene que ser apartada y tiene que ser enviada a un lugar lejano, oscuro, tenebroso, horrible. Pero allá quedará como testimonio, ¿sí? De los que amaron el mal y rechazaron a Cristo. Terrible, ¿no? Desde entonces el reino de los cielos sufre violencia. Cuando se encontró el mal, en el reino de los cielos comenzó la violencia hasta nuestros días y que irá hasta el final de los tiempos, ¿sí? Mateo 11:12 nos cuenta de esta violencia que sufre el reino de los cielos. ¿Pero por qué sufre el reino? Porque se encontró la maldad. Porque la maldad es un cáncer. La maldad es un virus. Es como qué, como el chikungunya. No, 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 como es el COVID, perdón, es el COVID. Sí. Es algo terrible. Entonces, desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando.
Pues aquí nos dice que de Juan el Bautista porque está hablando en términos terrenales, pero sabemos que en términos espirituales el problema viene desde que fue encontrado maldad y sufre violencia. Tanto es así, pues no tengo el pasaje acá, pero la decepción del Señor fue tan grande, tan dolorosa, que destruyó el monte de Sión. El monte que él amaba, el monte que él lo construyó con tanto amor para sus hijos, allá en los cielos, un monte maravilloso llamado el monte de Sión celestial. Al ver la maldad que había destruido todo lo que él estaba construyendo, porque tenía grandes planes con los habitantes de ese monte de Sión. Fue tanto el dolor de Dios que destruyó todo eso. Todo lo que él amaba lo destruyó con un dolor profundo. Entonces, para que entendamos el daño tan grande que hizo la maldad. Porque la maldad es una creación horrible que produce el pecado. Y el pecado produce la culpa. Y la culpa produce la vergüenza. Y la vergüenza produce la muerte. Es una cadena de acontecimientos que se van derramando como en una cascada que va cayendo encima de otro hasta que llega al final y la persona muere irremediablemente. Entonces, hay una guerra en los cielos. Acuérdese que hay muchos pasajes bíblicos donde ángeles pelean contra potestades y principados, contra el rey de Persia, contra el rey de Grecia. La guerra, eso es guerra. Y cuando estábamos orando aquí, había una guerra, solo que nosotros no la veíamos, ¿sí? Y el reino de las tinieblas estaba huyendo, porque el reino de la luz llegó y se derramó en este lugar. Amén. Y entonces estos espíritus de las tinieblas tuvieron que huir, tuvieron que alejarse, ¿sí? Porque estaban haciendo mucho daño, estaban creando mucha culpa en ustedes. Había un sentimiento de culpa muy grande en la administración. Porque a veces uno se siente sucio delante de Dios, se siente indigno, porque uno es consciente que ha pecado. Y Dios lo sabe, pero Dios quiere que tú tengas vergüenza para arrepentirte y que esa vergüenza te lleve a sus pies y tú te humilles delante de Él y le pidas perdón. Pero recuerda, no caigas en la mentira del diablo porque te deprimes. No caigas en el engaño de Satanás porque las emociones juegan contra ti si tú no la llevas a los pies de Cristo. Tienes que ser muy sabio y muy sabia para manejar ese tema de la culpa. Amén. Así que vamos a ser libres en Cristo Jesús. Amén. Había que tratar con la maldad como una nueva realidad existencial para poder restaurar la buena existencia en el reino de Dios y en la tierra. Colosenses 3, 5, 7, pastor. Había que tratar, mire, cuando usted está enfermo, ¿usted qué hace? Toma medicamentos, va al médico, ¿sí o no? Si usted se siente maluco, pues usted hace algo. Si se raspa, pues usted se cura, se echa algo allí. Hay que tratar con la enfermedad. Nosotros no podemos de ninguna manera soportar la enfermedad o seguirle el juego a la enfermedad. No podemos. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Hagan morir todo aquello, ¿sí? O sea, hay que tratar con el mal. Nosotros no podemos
No podemos seguirle la corriente a la maldad, ¿sí? Tenemos que ser conscientes que el mal produce muerte. Y el Señor la tiene totalmente clara, ¿sí? Por eso es que Él tenía que encontrarle una cura definitiva al mal. Él tenía que diseñar un plan para erradicar el mal definitivamente de la tierra. Y eso fue lo que Él hizo, ¿sí? A través de la muerte de Cristo. Pero no fue posible hacerlo sin desligarlo de la creación, porque el mal y el bien son cualidades, atributos intangibles, no objetos tangibles. Ya les explico eso. El mal tiene una naturaleza que impregnó la creación de Dios como una mancha o sombra que cobra vida y penetró con poder y modificó la naturaleza de los seres creados, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Sí? Primera de Corintios 15:33, pastor. Mire, el mal es poderoso. El mal tiene la capacidad de penetrar tu vida, de impregnarte. Es un virus que te puede matar. ¿Sí? No es un juego de niños. Así que este mal, aunque tiene una personalidad, también tiene cualidades, ¿sí? No es como decir una persona, como Francisco, como Carmen, como cada uno de nosotros, ¿sí? Es una característica de una personalidad que es misteriosa, ¿sí? Que es corrosiva. Entonces, no se puede desligar de la creación, o sea, hay que tratarlo, pero dentro de la creación. Es como cuando uno está enfermo y pues el virus no es de nosotros porque ese virus llegó y nos pegó una gripa bien tenaz. Pero hay que tratarlo. No pueden sacar el virus de mí, tratarlo y se vaya, no, me lo tienen que tratar adentro, sí o sí. Pero el tratamiento tiene que ser tan bueno que no me vaya a matar, que me cure pero que no me mate. Y eso fue lo que hizo Dios. Dios tenía que curar su creación, pero no matarla. No tenía que destruirla. O sea, tenía que sanarla. ¿Qué dice la palabra? No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. O sea, lo malo te corrompe. Lo malo termina haciéndole daño a uno. Por eso uno tiene que saber qué es lo que está pasando, ¿sí? Y anhelar siempre estar en el bien, bien acompañado, ¿sí? Porque si tú te reúnes con 4 viciosos, tú serás el quinto. ¿Sí o sí? Si te reúnes con 3 borrachos, pues tú vas a ser el cuarto. ¿Sí o sí? Pero si tú te reúnes con 4 siervos de Dios, pues tú vas a ser el quinto. Y si te reúnes con 10 hijos del Señor, tú vas a ser el 11. Amén. Entonces uno tiene que relacionarse bien. Amén. Entonces, hay que erradicarlo, ¿no? Entendiendo que tienen características y cualidades. Es el mal como tiene su propia particularidad, pues lamentablemente nos afecta, ¿sí? Lamentablemente nos afecta. En el Salmo 51:5. Yo sé que el tema está pesado, espero que no me vayan a dormir, pero estamos hablando de conceptos que lo vamos interiorizando, ¿sí? Ay, 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 Dios mío. Sí, yo creo que vamos a terminar hasta acá y paramos ahí. Salmo 51:5. Bueno, quedamos en la primera hoja de 7. ¿Cómo les parece, pues? Siempre me pasa lo mismo. Bueno, ¿qué dice? Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Nacemos en pecado, ¿no es cierto? Eso está formado en nuestro ADN. Es una mancha terrible, oscura, que está en nuestra vida, ¿sí? Y que se tiene que erradicar. Pero como está tan pegado a nuestros genes, entonces este cuerpo tiene que morir. Por eso este cuerpo no puede vivir eternamente, porque es que está enfermo.
Este cuerpo está contaminado, tiene un virus maluco, tiene un virus que no lo deja progresar. Usted trata de orar, usted trata de santificarse y resulta que este cuerpecito que está contaminado se levanta contra usted. Y usted tiene todo el mejor deseo de hacer el bien, ¿sí? Y de esa persona que tanto le hace daño, usted quiere amarla y quiere servirle, pero este cuerpecito que está contaminado, que odia, que tiene resentimiento, pues la quiere desbaratar y pegarle su sopapo para que sea seria. Entonces, esto se tiene que morir y tiene que ser destruido, ¿sí? Y tiene que ser transformado por una nueva creación, amén. Entonces tenemos que entender eso, que esa existencia existe y que está metida dentro de nosotros. Así que la única cura para este mal es la muerte, porque separa las dos existencias. Donde hay vida no puede haber muerte y viceversa. Amén. Entonces en Juan 1:5, pastor, podemos ver este texto. No hay forma de separarlos. O sea, no compaginan. Son como el agua y el aceite. No hay forma de que convivan juntos. Donde está Dios no puede haber maldad, de ninguna manera. Entonces dice la palabra, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. O sea que esta es una situación bien delicada. ¿Cómo se resuelve? Con la muerte. Hay que matar uno de los dos. Ahí no hay de otra. Hay que matar. ¿Y cuál es el que se mata? El virus, la maldad. Esa es la que hay que matar. Amén. Así que la muerte de Cristo hizo separación eterna entre la vida y el mal. Fue la solución para restaurar el reino de los cielos en la tierra. Efesios 2:1. O sea, era necesario aplicar la muerte al pecado. Había que hacerlo. Y la única manera era matando el cuerpo enfermo. Pero tenía que ser un cuerpo perfecto para poder cumplir con las demandas del Padre. Porque tenía que ser sin mancha y sin pecado. Amén. ¿Y cuál fue la solución? Pues como el pintor aquel que echó esa pintura de mala calidad, de igual manera el Señor echó una pintura de pecado alrededor del muro de la perfección que es Cristo Jesús. Para que cuando descendiera y estuviera allá abajo, quitándole al enemigo las llaves que tenía sobre la vida, el fuego consumiera esa pintura de pecado y resplandeciera la naturaleza de Cristo. Y entonces de esa manera el enemigo quedó expuesto y ya no tenía manera de escaparse, porque es que resulta que la verdad y la vida le cayó allá abajo. Ahí no tenía manera. Ese ya lo leímos, ¿no es cierto? Así, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces, el problema del pecado requiere una solución drástica, radical. Aquí no pueden haber aguas, ¿cómo es? ¿Medias tintas? Aquí no pueden haber soluciones tibiecitas, no. Esto es radical, con el Señor las cosas son así. Esto es de muerte. Aquí hay que hacer es una cirugía de alta complejidad y hay que extirpar ese mal y sacar esa vaina de allí. Era la única manera. Entonces, por eso es que Cristo murió. Porque era el único que podía matar la maldad, separarla de la existencia y llevarla al lugar donde era necesario que estuviera, lejos de nosotros, lejos de la nueva creación. Amén. Como sabemos, en el cielo no existía la muerte, pero una vez que fue encontrada la maldad ya, sí. Por eso fue arrojada a la tierra
como un vomitivo para realizar un proceso de desinfección en los cielos para que no hiciera más daño. Es un cáncer que habita al tratar, que hay que tratar lo más pronto posible. Isaías 14:12, pastor. Isaías 14:12. Mire, el enemigo, el diablo fue arrojado del cielo. ¿Sí o no? Y el Señor dijo que a los tibios los vomitaría, ¿no es cierto? Así fue erradicada la maldad, como un vomitivo. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella reluciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Fue arrojado del cielo, perdió su categoría, perdió su nivel, dejó de ser, dejó de ser. Y bueno, a raíz de eso, pues Dios estableció lugares de castigo, como ya los conocemos, ¿sí? Para separar este virus que tanto daño ha hecho, tanto en el cielo como en la tierra. La maldad es una lepra que debe ser aislada y tratada fuera de la congregación. Por eso en la antigüedad, cuando había lepra, a los enfermos los llevaban fuera de la congregación para que se trataran y no les permitían entrar, ¿sí? Porque la maldad es una lepra y Dios no quiere que la maldad habite en medio de su pueblo. Aquí no puede haber falsedades. Aquí se tiene que manifestar todo aquello que no sea de Dios. Por eso el tiempo que hubo era un tiempo de limpieza, un tiempo de sanidad, un tiempo de restauración y de consuelo, ¿sí? Porque la culpa estaba tomando mucha ventaja y el Señor estaba sanando corazones. Amén. El único tratamiento válido para limpiar la naturaleza mala es la sangre de Cristo. Dios dispuso que en la sangre se alojara la vida de los seres vivos, de tal manera que la sangre tiene un componente físico y tiene un componente espiritual llamado vida. Hebreos 9:14, pastor, y con esto podemos cerrar esta primera parte con una conclusión. Imagínense cuanto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. La sangre de Cristo nos purifica. Y no solamente nos purifica, ¿sí? Sino que hace otras cosas maravillosas, ¿sí? Hace la expiación de pecados, la redención, la purificación, el acceso a Dios, hace una nueva alianza. Hay unos aspectos relacionados con la muerte de Cristo y el plan de salvación que vamos a ver dentro de 8 días. Traigan libreta, por favor, apunten porque esto está repleto de pasajes bíblicos, así que vamos a volver otra vez el próximo sábado para que entremos a clases. Amén. Así que los aspectos relacionados con la muerte de Cristo tiene que ver con sacrificios en el Antiguo Testamento. Eso nos lo explica muy bien Levítico. Vayan leyendo Levítico, por favor, tarea. Léanse todo el Levítico, que es bien pesado de leer, pero ustedes son unos duros para estudiar. Nos va a hablar de la túnica de piel. La túnica de piel que el Señor le hizo a Adán y Eva, ¿sí? Que fue el primer crimen que hubo en la tierra. El segundo crimen fue la muerte de Abel. Vamos a hablar de la oveja de Abel, de la serpiente de bronce, del cordero de la Pascua. Vamos a hablar de la simiente de la mujer. Interesante ese tema.
Vamos a hablar del siervo sufriente, del Mesías cuya vida será quitada. Vamos a hablar del pastor herido de Dios. O sea que tenemos tema. ¿Perdón? No, afortunadamente nos da para dentro de 8 días poderlo evacuar. No, lo importante era que hoy sentáramos las bases de los conceptos básicos del pecado. Era muy importante que hoy entendiéramos cómo opera la maldad, sus características, qué fue lo que hizo y cuál fue la solución. O sea, no fue un capricho la muerte de Cristo, no fue que al Señor se le ocurrió, no, todo obedece a un plan perfecto, ¿sí? Y todo tiene sus explicaciones, ¿sí? Todo tiene su plan de acción, todo tiene su razón de ser. Hay muchas cosas que a veces pasamos por alto en la lectura bíblica, ¿sí? A veces, pues, no profundizamos en algunos temas, entonces, como que no captamos bien eh, los mensajes. Por ejemplo, yo no tenía claro la diferencia entre pecado y culpa. A veces yo la veía como lo mismo, ¿no? Pero resulta que hay una diferencia y es muy importante, porque el enemigo sí lo conoce. El enemigo sí lo sabe y juega contra nosotros. Y él manipula y nos habla y maneja nuestros sentimientos. Y exactamente, entonces es mejor tener los conceptos claros para que cuando él nos venga a enredar, pierda su tiempo.